pero ha salido un vídeo, tíos, que tengo curiosidad de ver, que se titula ¿Cómo la FIFA traicionó a Panini de la mano del negocio del fútbol? ¿Vale? Es un canal de YouTube muy bueno, os lo recomiendo muchísimo, me he estado viendo muchísimos vídeos suyos, es una barbaridad lo bien que comenta este tío las situaciones económicas y financieras que se viven dentro del fútbol, y además de esto, este tema en concreto de cómo la FIFA traicionó a Panini, creo que sé por dónde van los tiros, porque como sabéis, Panini no tendrá las licencias para hacer un álbum del Mundial a partir de 2031. Ya sabéis que este álbum y el del 2030 creo que son los últimos, si no este es el último, ¿vale? Así que vamos a ver por qué o cómo la FIFA traicionó El a imperio de Panini. Panini está en grave peligro. Desde su primer álbum mundialista en 1970, la empresa italiana se ha transformado en sinónimo de la Copa del Mundo. Mientras que aquella edición inaugural llegaba a pocos territorios y había que añadir pegamento a mano a las estampitas, ¡Oh, qué fuerte, bro! Que había que pegarle con pegamento a mano. Eso sí que no lo sabía, tío. Se me acaba de quedar completamente loco, bro. O sea, que no eran de pegatina, tú. Qué hoy se heavy, ofrecen ¿no? en 150 países e imprimen más de 10 millones de sobres al día. Pero déjennos decirles que todo eso va a Por terminar cierto, no es la mejor siendo cara. Ahí está. A este chico me hace mucha gracia porque siempre le llaman el Cabraskelia. Tiene un cierto aire, la verdad, ¿vale? Siempre hay dos cosas que comentan en sus comentarios, que es qué grande Cabraskelia, que termina de jugar el partido de la Champions y se van a comentarnos qué pasa con Panini. Qué grande Cabraskelia, que a la vez que está jugando, va entrenando, tal. Y luego le dicen lo de una verdadera locura. Lo vais a escuchar, que en algún momento lo va a decir, que es como su frase estrella y la dice en todos sus vídeos. 2030. Sí, así como lo escucharon. La razón es simple. Allí termina el acuerdo con FIFA para ser el proveedor oficial del álbum de figuritas y ya hay otra organización que le ha arrebatado el lugar desde entonces. Con dicho cambio, Panini sufrirá el mayor golpe de su historia. Mientras que en 2017 facturaron 536 millones, al año siguiente, gracias a Rusia 2018, superaron la barrera de los 1000 millones, Ya duplicando así la ves, marca anterior. ya La ves, Copa del chaval. Mundo es, sin lugar a dudas, su producto estrella. Nos quejamos siempre de que el álbum vale mucha pasta y sobre todo el tema de los cromos, el tema de los sobres y demás. Y aquí pasamos por el aro todos. Para entender cómo construyeron este imperio y cuáles podrían ser los efectos a futuro en caso de perderlo, necesitamos viajar a Corso Duomo, en el centro de Módena, Italia. Allí, a principios de los años 50, los hermanos Giuseppe y Benito Panini llevaban un pequeño puesto de periódicos o kiosco, como le llaman en algunos lugares. Por Aquí, ese aquí se llama entonces, kioscos. producir figuritas no estaba en el plan de ninguno de ellos. La mirada estaba puesta exclusivamente en la difusión de noticias en papel. Tal era así que en 1954 fundaron la compañía Fratelli Panini Distribuzione Giornali para desarrollar una red logística que les permite expandirse por toda la región de Emilia-Romagna. El O sea, ellos empezaron distribuyendo periódicos. O sea, ni siquiera quisieron hacer un álbum de primeras. mercado de cromos o estampitas en su país le pertenecía a otras empresas como Ela, Vav, Lampo y Nanina. Todas ellas ofrecían las estampitas de forma individual. No existía la noción de sobre y esto es clave para lo que veremos en unos momentos. Del otro lado del Océano Atlántico, en Estados Unidos era Topps quien dominaba con la propuesta de las tarjetas coleccionables de Y a día de hoy sigue tops, ¿eh? O sea, de hecho, cuando veis un opening, no sé si lo soléis ver, pero cuando veis un opening, por ejemplo, de Premier League, jugadores, bueno, personas que compran cajas grandes de equipos tops de la Premier, también colaboran con el Barça. Como os digo, todo esto lo hace Tops. Y Tops parece que lleva desde hace un béisbol. montón. A diferencia de las figuritas, estas cartas no se pegaban en un álbum y tenían más bien un carácter de colección. Los hermanos Panini, como cualquier distribuidor, además de revistas y diarios, también comercializaban estos otros productos y por lo tanto tenían un feeling bastante claro del interés que generaban. Dado que rápidamente se dieron cuenta que las figuritas eran de lo más demandado, decidieron dar su primer paso como productores de las Por mismas. cierto, para la gente de España, figuritas son cromos, ¿vale? Lo digo por si alguien dice, ¿qué coño son figuritas? Son figuras de estas. No, no. Figuritas son cromos, ¿vale? Para que lo Aunque sepáis. aquellos primeros pasos no tuvo nada que ver con el fútbol. De hecho, tampoco tuvo nada que ver con el deporte en general. Giuseppe tenía la idea de fabricar, escuchen bien, tarjetas de flores. Como era de esperarse, el proyecto no prosperó y las figuritas quedaron en segundo plano, muy probablemente encajonadas en algún rincón del depósito. Por la Pero cara. pocos años más tarde, en Por la 1960, cara de sí llegaría flores. su gran golpe de suerte. Sucedió que Nanina se había quedado con un lote de estampitas que no había podido vender y las estaba prácticamente regalando. Se trataba ni más ni menos que de una colección del campeonato italiano de fútbol. Los hermanos Panini, dispuestos a hacer un segundo intento, algo muy importante para que muchas cosas terminen funcionando, lo adquirieron. Aunque le dieron un giro de rosca que luego sería fundamental.
En vez de ofrecerlas individualmente, lo que hicieron fue juntar de a pares, es decir, de a dos, ensobrarlas y que la gente no sepa cuáles les tocarían. De esa manera, incorporaron una variable que es clave hasta el día de hoy: el azar. Esa adrenalina de descubrir qué jugadores estarán dentro del sobre es ¡Qué parte cabrones! fundamental del proceso de completar el Ya álbum. ves. Imagínense lo que sería si hoy pudiéramos seguir comprándolas de manera individual. No tendría gracia en De hecho, bueno, a ver, esto existe, esto se puede hacer todavía, lo de comprar de manera individual, por así decirlo, pero te tienes que buscar un poco más la vida, que son Wallapop y todas estas mierdas. O sea, yo lo he hecho. Para este mundial yo lo he hecho. Y, y como os digo, realmente pierde mucho la gracia, pero tampoco pierdes tanta pasta como la pierdes abriendo sobres. Pero aún así, me parece que si en el momento no existía, una locura, tíos. O sea, el decir, buah, vamos a hacer un sobre y que no sabes lo que te toque. Y a lo mejor alguno dirá, pero tú eres gilipollas, ¿cómo la gente no va a saber lo que... O sea, cómo la gente va a comprar algo que no sabe lo que le va a tocar? ¿Sabes? Y a día de hoy todo va en sobres. De Pokémon, de todas las franquicias en general que sacan un producto de cartas coleccionables, van todos en sobres. O sea, es acojonante tú. absoluto. Esa pequeña modificación obviamente fue un antes y un después para la compañía. No solo agotaron ese lote, sino que terminaron vendiendo 3 millones de sobres en el Ya primer año. ves. Con el diario del lunes, todos podemos preguntarnos por qué a nadie se le ocurrió antes. Y desde ese momento sí que la dinámica se replicó en un montón de lugares, como puede ser el caso de eSports con la modalidad Ultimate Team o incluso con productos como la Bubu que analizamos en este video de nuestro otro canal. A partir de No, ahí, la Bubu, gente, se me había olvidado por completo de su existencia. Y yo pienso que ya a la gente se la ha olvidado, ¿no? La Bubu o qué. O sigue existiendo esa mierda. el camino estaba más que claro para los italianos: abandonar los periódicos y apostar todo a las figuritas. Y vaya si fue la decisión correcta. Para fabricar y vender su propia colección, y ya no la de Nanina, en 1961 Giuseppe fundó Panini. Ese mismo año lanzaron su primer álbum, el Calciatori 1961-1962. Este incluía a los futbolistas de la Serie A y tenía como portada al exjugador del Milan, Nils Lidholm, ganador de una medalla de oro en Londres 1948 y subcampeón del mundo en 1958. Tan icónico se volvió este álbum que, si ingresan a la página de reventa, encontrarán que el precio actual ronda entre los $4.000 y $6.000. Una Joder. verdadera locura. En ese sentido, para que estemos dispuestos Una a verdadera comprar, es locura. clave que el sitio web genere confianza. Y lo menciono porque es un problema que no solo tiene la venta de Sponsor. figuritas, sino cualquier organización. Si la plataforma se ve Sponsor. La precaria, verdad es que es un crack, ¿eh? El tío este con el tema de los sponsors es el puto amo ahora. por lo que antes de lanzarse a producir aquella primera edición del torneo italiano, tuvieron que acordar justamente con el torneo. Y menciono esto específicamente porque obviamente está directamente relacionado con los problemas que están teniendo hoy en día. Luego de dar aquel paso en los años 60, la realidad es que aquellos años siguientes fueron un éxito. De los 3 millones de sobres vendidos bajo la colección de Nanina, la empresa pasó a comercializar 15 millones a través de su propia fabricación, Ya y en el ves. segundo año estuvo cerca de duplicar esa cifra, alcanzando los 29 millones. Lo digo, Madre no lo digo. mía. Porque la verdad que creció prácticamente el doble. Una verdadera locura. Eso sí, el increíble crecimiento de ¡Lo Panini dijo, no lo se dijo! limitaba únicamente a haber descubierto esto del factor sorpresa en los sobres. Sus producciones tenían ventajas concretas sobre una competencia que con el tiempo fue desapareciendo. Fotografías de alta calidad de todos los equipos de la Serie A y divisiones inferiores, biografías precisas de los jugadores y Oye, segmentos fuera especiales. coñas, es muy bonito este álbum. O sea, es muy simple, pero yo creo que para la época es bomba, bro. Normal que la gente comprara estas cosas, te lo digo de verdad. Como fue el dedicado a los futbolistas del Torino que lastimosamente fallecieron en un accidente aéreo. A ello también se le sumó un proceso de producción que fue evolucionando constantemente. En sus inicios, las figuritas se imprimían, se cortaban y se mezclaban con una pala. Sí, con una pala como las que podríamos utilizar para cavar un pozo en el patio de la casa. Luego pasaron a revolverlas con una mantequera de las que se utilizan para fabricar mantequilla o queso. Hasta que, finalmente, en 1963, Umberto Panini, uno de los hermanos que se unió al proyecto junto a Franco, inventó la máquina Fifimatic. Esta mezcla las estampitas automáticamente para evitar los duplicados y luego las empaqueta en sobres, permitiéndole a la empresa alcanzar una producción de gran escala. Curiosamente, la Fifimatic sigue vigente. Aquí no puede pasar lo típico de un God Pack, ¿no? Que sí que pasa en Pokémon. O sea, aquí es técnicamente imposible. O sea, cuando te toca, por ejemplo, Sana, Jala, no sé qué tal, es realmente mucha suerte. Hasta el día de hoy, y es con ella que imprimen cerca de 11 millones de sobres a diario. ¿Y por qué ahora estoy viendo yo las cajas estas? A ver, espera. Sigue vigente hasta el día de hoy. Que estas cajas contienen sí o sí un extra sticker. Quiero decir, ¿cómo es posible? ¿Me entendéis?
O sea, dicen que las cajas no está segura, pero yo tengo entendido que sí. O sea, ¿cómo es posible entonces si Y hacen es el que random niega que ese, no? imprimen cerca de 11 millones de sobres a diario en su fábrica de Módena. Aunque lo cierto es que en los 60, más allá de la capacidad de producción y la evolución que tenían en cuanto a la forma de hacer el proceso, seguían teniendo un inconveniente muy claro para su expansión: la limitación al territorio y al torneo italiano. Por más que pudieran fabricar cientos de millones de estampitas, muy pocas personas fuera de Italia estarían interesadas en gastar un dineral para completar el álbum de la Serie A. Necesitaban un torneo que fuera global. Claro. Y que mejor que la mismísima Copa del Mundo. Fue así que, de cara a México 1970, la compañía italiana le pagó a la FIFA $1000 para hacerse con las licencias del certamen. Sí, $1000, no $1000 millones. $1000. El acuerdo le permitía a Panini usar toda la simbología oficial del torneo: Qué locura, mascota, bro. estadios, nombre y logotipo de la FIFA. Claro, realmente era tan barato porque el Mundial por aquel entonces todavía no era ni de coña lo que es ahora. Y esto le venía muy bien tanto a ellos, tanto a Panini, para poder comercializar esto, como al propio Mundial para tener una forma, un escaparate más de promoción. Aunque también es cierto que Increíble. para poner los escudos y jugadores de las selecciones, la compañía tenía que ir a acordar específicamente con cada uno de los equipos. Finalmente, FIFA. Panini hizo Como la el tarea FIFA, vaya. correspondiente y el primer álbum oficial de figuritas de un mundial vio la luz. Esta es, de hecho, una de las colecciones más preciadas de la historia. En 2017 se vendió un ejemplar completo firmado 2 veces por Pelé por la módica suma de $13.000. Para quienes se ¡12.000 euros! ¡Hostias! preguntan por qué Pelé firmó 2 veces ese álbum, lo hizo una vez en la portada y otra en su propia figurita. De todas maneras, aquella edición estaba ¡Opa! muy lejos de parecerse a la que conocemos hoy en día. Mientras que esa contaba con 50 páginas y 288 figuritas, la de este mundial lo No, hace es con loco, 112 páginas y 980 láminas. Gente, también hay un vídeo del negocio de fútbol que si queréis lo podemos ver, que habla, que este yo ya me lo he visto, o sea que para mí no tendría nada de gracia verlo otra vez, pero habla de cuánto valdría completar todo el álbum. Es una fumada. Y las diferencias no se limitan al tamaño. Hubo otros 3 aspectos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y se volvieron claves para su reconocimiento: la manera de pegar las estampitas, la cantidad de futbolistas por selección y las cartas especiales. Respecto al primero, la empresa fue pionera en el concepto de la figurita autoadhesiva, es decir, que la persona no tuviera que añadirle pegamento para unirlas al álbum. Esa innovación se implementó a partir de la temporada 72-73 del Calciatori y en cuanto al mundial se vio reflejada recién en Alemania 1974. En cuanto a la cantidad de jugadores, la diferencia también es notable. Mientras que los álbums actuales incluyen 18 espacios por selección, en México 1970 solamente la Unión Soviética, Italia, Brasil, Inglaterra, Alemania y el propio México tenían 11 plazas. Los demás conjuntos recibían apenas 11. La razón, además de que más espacios implica vender más sobres, tenía que ver con la dificultad que había en aquella época para contactar a las selecciones y saber quiénes serían los futbolistas que participarían del evento. Proceso que de hecho hoy en día sigue siendo un desafío. Fabrizio Melegari, director editorial del grupo Panini, explicaba que conseguir las fotos del equipo y verificar que los escudos sean correctos es un proceso que debe realizarse mucho tiempo antes del mundial. Claro, tened en cuenta que el álbum del mundial sale en abril. Bueno, ha salido en abril, salió en abril. Y claro, esos son 2 meses antes de que empiece el mundial. Por eso hay mucha gente que dice, es que han puesto a este y este no va a ir, este se ha lesionado hace 3 semanas. Hombre, tío, si lo han comercializado en abril y lo tienen hecho desde marzo, pues hombre, como comprenderás, no van a cambiar todos los álbumes porque es que se ha roto Marquinhos, por ejemplo, y no puede jugar el mundial. Entendemos entonces el por qué ocurren estas cosas. Y ni que hablar de que las alineaciones deben quedar definidas considerablemente antes de que los cuerpos técnicos publiquen justamente la lista oficial final. Por eso la compañía pasa mucho tiempo analizando estadísticas, hablando con las propias federaciones y hasta incluso con periodistas para minimizar el riesgo de poner a un jugador que luego no forme parte del evento. Y lo cierto es que aún así el éxito no está garantizado. Si no, miremos lo que sucedió con el fenómeno Ronaldo. A los 17 años fue convocado para el Mundial de 1994, pero no apareció en el álbum de esa edición. Visto lo que luego sucedería, a Panini le hubiese encantado tenerlo allí. Pasando al tercer elemento, el de las cartas adicionales, estas se solían testear en el Calciatori porque ese era el producto ideal para experimentar y luego aquello que funcionaba pasarlo a lo del mundial. Allí se llegaron a incluir a entrenadores, presidentes, mapas, reglas de juego e incluso... ¡Qué guapo! ¡Un puto mapa, bro!
Hostia, tío, esto es una locura, tú. Y ahora te vienes aquí al del mundial y tienes sponsors. Puso Qué pegatinas de los cabrón. árbitros. Como sabrán, ninguna de esas pruebas luego terminó yendo al álbum de la Copa del Mundo. Lo que Hijo de sí se incluyó putada. en diversas ocasiones fueron estadios, carteles de las Sí, eso competencias, sí que lo hemos segmentos visto. Los especiales en honor estadios. a ediciones anteriores y, quizás la más importante, las famosas insignias brillantes que aparecieron a partir de Qué guapo, tío. Mira, España del 82. Qué guapo, tío. Qué guapo, bro. No, increíble, ¿eh? Mira, España, o sea, perdón, Argentina en el Mundial de España del 82 sin estrellas. Qué barbaridad, tío. Qué locura, el escudo antiguo de Brasil. España en Oh. 1982. Así, a través de todas las cosas que fuimos viendo en los últimos minutos, Panini construyó efectivamente un imperio alrededor del Mundial. Francisco Poch, encargado de marketing en Panini México, lo resumió con claridad. Si bien Panini produjo impresiones para el calcio, fue el Mundial de 1970 el que dio a conocer la marca y el producto a nivel internacional, donde tuvo una gran aceptación y sentó las bases para los años siguientes. Básicamente. Viendo lo bien que marchaba la asociación con la FIFA, la empresa rápidamente se expandió y se asoció con las competencias continentales e incluso con las propias ligas. En 1977 entraron al mercado británico con su ejemplar del fútbol inglés Qué y guapo. también lanzaron el álbum Eurofútbol 77, una de las primeras colecciones internacionales dedicadas al fútbol europeo de clubes y selecciones. En Qué chulo. 1980 llegó la edición inaugural de la Eurocopa de la UEFA. En los años Opa. 90 ingresaron al fútbol brasileño, luego incorporaron la Champions League y en 2001 la Liga Española. Pero ahora Durante ya ese no lo hacen periodo, de la incluso Champions, ¿eh? sumaron a la Copa América y a la Copa Libertadores. Ni hablar de que se expandieron más allá del fútbol involucrando dibujos animados, cómics, Ahora lo hacen también películas esto, y ¿eh? series de televisión. De hecho, en Estados Unidos pasaron a ser toda una revelación cuando a partir de 2009 incursionaron en la NFL y la NBA. Ya ves. Panini era, sin lugar a dudas, la empresa número 1 en el mundo en lo que respecta a álbum de figuritas. Si un torneo quería tener su edición, la única alternativa real y de calidad eran los italianos. En ese sentido, los últimos años, en particular la última década, ha sido increíblemente próspera para la compañía. En 2014, cuando se celebró el Mundial de Brasil, la facturación fue de 758 millones de euros. Muy Luego, bueno, con Rusia 2018, la cifra volvió a escalar a 1.000. Fíjate que yo me sorprende no haber tenido este, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo en esta época los cromos como que me la pelaban más y este también, ¿no? Pero aún así me sorprende mucho, la 140 verdad. millones, superando ampliamente lo ocurrido en la Copa del Mundo anterior. Mencionamos los datos Aunque en bueno. campañas mundialistas porque son claramente los que generan picos de venta y por lo tanto tenemos que comparar esos entre sí y no con un año en el que no hubo competencia internacional. Duda Finalmente, sería, ¿cuándo eliminaron a Rusia? O sea, perdón, a Rusia no, a España en el Mundial de Rusia. ¿No fue este el Mundial en el que Piqué saltó con las dos manos y nos pitaron un penalti? ¿Puede ser que perdiésemos contra Marruecos también? ¿O cómo fue esto? Es que no me acuerdo, tío. A ver. Voy a buscar España. Eliminación. Mundial 2018. Contra Rusia en penaltis. Mentira. No me acordaba, bro. Hostias, no me acordaba. Tú, me quiero morir. ¿Cómo que perdemos contra Rusia en penaltis? No me acordaba, tíos. A ver, gente. Vamos a seguir viendo el edición vídeo, de ¿vale? Qatar 2022 los llevó a romper la barrera No, lo de Qatar es que este álbum fue loco, eh. También yo cuando me enteré de la existencia de este álbum estaba de súper los agotado, 2.000 millones pero de euros. uf. Y si nos guiamos por la tendencia, esta edición de 2026, con la colección más grande de la historia, está preparada para romper absolutamente todos los récords. Pero entonces, si todo marcha tan bien y dijimos que son los números 1 y que nadie puede competir con ellos, ¿por qué dijimos que su imperio puede caerse a pedazos? Esencialmente porque está en riesgo un factor que mencionamos varias veces a lo largo del video: los derechos de imagen. Para poder producir el álbum con información oficial y no tener que poner nombres genéricos como le sucedió al videojuego PES con Manchester United poniéndole Man Red, por ejemplo, ese acuerdo con la FIFA es de vital importancia. Y si bien en 2023 renovaron el acuerdo hasta 2030, en lo que se cree fue la mayor inversión que hizo Panini alguna vez en su historia, hoy hay alguien que le ha arrebatado su lugar. Se trata de la ya mencionada Topps. Como dijimos, Topps se introdujo al mercado del coleccionismo deportivo en Estados Unidos a través de las cartas coleccionables de béisbol. Durante muchísimo tiempo su foco estuvo puesto exclusivamente allí y no le interesó en absoluto los álbums de figuritas, por lo que no representaban una amenaza para Panini, hasta que llegó 1994. Aquel año la empresa italiana perdió su primera batalla. O sea, Topps son los que a partir de ahora van a hacer los álbumes de figuras, bueno, de figuritas, de cromos del Mundial.
la Premier League. What the Las fuck? estampitas de este torneo dejarían de ser producidas por Panini para pasar a manos de Topps. Luego, en 2008 se sumó la Bundesliga, en 2012 la MLS y en 2015 se quedó con la Champions League. Y esto fue solo el principio. La cosa se puso realmente preocupante cuando apareció un tercer jugador inesperado. Fanatics, una empresa que hasta ese momento no tenía nada que ver Esto ni solo con de las Match and figuritas Attacks, ni creo, con ¿no? las tarjetas coleccionables. ¿O no? Su negocio se centraba en la fabricación y venta de artículos deportivos como camisetas, gorras y A otros ver cuáles son estos, accesorios. porque es que ya Pero no lo en sé. 2021 negoció en Ah, no, secreto de la los derechos MLB. exclusivos para las tarjetas coleccionables de la MLB, quitándole el negocio a Topps. A la par de eso, llevó a cabo la misma maniobra tanto con la NBA como con la NFL, afectando ahora a Panini, que era justamente quien tenía los acuerdos con dichas ligas. Lo curioso No, pero es estos que son al Topps. momento de hacer esa maniobra, Fanatics no tenía ninguna planta de producción ni se sabía cómo iban a cubrir la demanda de esos nuevos acuerdos que había firmado. Hasta que en 2022 llegó la última parte de su plan, la compra de la propia Topps por aproximadamente $500 millones. Con dicha adquisición, no solo resolvió su inexperiencia en el sector, obteniendo toda la red de producción y ¡Claro! Ya distribución de la está. compañía neoyorquina, sino que también se adentró de lleno en el fútbol gracias a los acuerdos que Claro, mencionamos claro. previamente. David Liner, presidente de la división de coleccionismo de Fanatics, ya anunciaba cuál sería su camino. El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial y nos hemos centrado en nuestra expansión global. Y vaya si cumplieron. Ese mismo año anunciaron el acuerdo con la UEFA para cubrir los torneos continentales a nivel de clubes y, quizás lo más importante, le arrebataron a Panini la exclusividad de las competiciones de selecciones que había conquistado en los años 70. La Eurocopa masculina, la femenina y la Nations Este lo tengo yo. Este álbum lo estuve coleccionando yo. Este de la Eurocopa. League, todas Este estaba muy guapo, ¿eh? Estaba muy guapo. Lo tengo, no sé si lo tengo ahí o lo tengo allí o no sé dónde lo tengo, la verdad. Pero este álbum lo tengo yo, tíos. Ojalá traerlo en un directo y repasarlo. Pero este estaba muy bomba, ¿eh? Claro, Panini no sacó Topps, ¿eh? ¿O no? pasaron a Fanatics hasta 2028. Otro de los golpes llegaría en 2024 con la pérdida de la Premier League. Y finalmente, el knockout definitivo lo sufriría con la salida de su producto estrella, la Copa del Mundo. A partir de 2031, Fanatics, a través de Topps, La FIFA rompe con Panini, Topps hará las figuritas de los mundiales desde 2031. Es decir, el último álbum que va a salir de Panini es el de 2030, el mundial de 2030, el de Marruecos, España, Portugal. tendrá la Así licencia que... exclusiva para producir tarjetas coleccionables, juegos de cartas, figuritas y por supuesto la edición del álbum de Mundial 2034. Fanatics atacó a Panini por todos los frentes posibles y obviamente esta no iba a quedarse de brazos cruzados. En agosto de 2023 inició un juicio frente a la compañía estadounidense por presuntas prácticas monopólicas. Según el documento, Fanatics negoció los acuerdos de la NBA y la NFL en secreto sin darle a Panini la oportunidad de competir, enterándose la empresa italiana por los medios de comunicación. Además, la acusa de firmar contratos exclusivos de autógrafos con estrellas de ambas ligas, bloqueando el acceso a ellos mientras que Panini aún conservaba las licencias de los mismos. Su defensa fue incluso más allá de los tribunales, dado que Panini aún conservaba los derechos de equipos y jugadores en Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. No solo sacó un álbum alternativo al de Fanatics para la Eurocopa 2024, sino que impidió que esta compañía pudiera incluir a las grandes estrellas en su edición oficial de la UEFA. Esa es la razón por la que faltaron futbolistas como Phil Foden, Bukayo Saka, Kylian Mbappé o Toni Kroos. Al mismo tiempo, los países mencionados aparecieron con uniformes genéricos y sin logos oficiales. Mira, era Harry Kane, claca, cortado. ¡Hostias! Esto nunca lo había pensado. Creo que nunca me había tocado un Harry Kane, también te lo digo. Pero nunca había caído en esto, tíos. ¿Se imaginan pagar por el álbum oficial de la Eurocopa y que no aparezcan las figuras de su selección? Con todo esto, el mercado de las estampitas, que se cree que llegará a valer $4.660 millones de cara a 2029, está al rojo vivo. Panini claramente ya no es el dominante absoluto. Y aunque la empresa italiana se aseguró a la Copa del Mundo como la estrella de la corona hasta 2030, lo cierto es que a partir de 2031 eso ya pasará a manos de Fanatics. Y la compañía estadounidense ciertamente no tendrá que esperar hasta el Mundial 2034 para hacer uso de esos derechos. En este sentido, es interesante notar que Fanatics sí tiene un acuerdo para la FIFA para el Mundial de 2026. No es el de las figuritas, pero sí como la licenciataria oficial de los productos de merchandising en todas las sedes del torneo. Con lo cual, el contrato que se anunció ahora para el álbum tampoco es algo que haya salido de la nada. Se veía venir. Así, el futuro de Panini se encuentra lleno de incertidumbre, en un punto la misma que tenemos todos nosotros cuando abrimos sus sobres. Los italianos efectivamente son conscientes de que 2030 será su último año de una gran facturación y que a partir
partir de allí tendrán serios problemas. ¿Ustedes qué creen? ¿Logrará sobrevivir sin la Copa del Mundo? ¿O estamos ante las últimas 2 ediciones de lo que fue un legado de más de 60 años? Los leemos en los comentarios, pero no olviden de suscribirse antes de ir allí. Nos vemos la próxima. Guau, tíos. Guau, O sea, pensadlo, O sea, puede ser que Panini se vaya a tomar por el culo. A ver, yo creo que Panini, en lo que es España, es muy fuerte por el tema de Adrenaline. También es muy fuerte por los stickers de lo que es la liga. Pero realmente los sacas de ahí. Y Panini no tiene, aparte del mundial, nada así que digas tú, wow, ¿sabes? Cuidado, tíos. Esto puede ser lo que comenta el del negocio del fútbol. Puede ser lo último de Panini, A mí me daría mucha lástima, sinceramente, porque llevan tanto tiempo produciendo esto, llevan 60 años. Y claro, llega un punto en el que, pues, de alguna forma sientes como lástima, ¿no? Pero claro, si Topps hace bien su trabajo, quizás podemos ver un álbum mucho mejor del que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, a lo mejor vemos un álbum increíble. O sea, para que veáis un poquito lo que tiene Topps, lo que ofrece Topps. Estos es lo que he dicho yo de Match and Attacks, que estos son básicamente todo lo relacionado con la Champions, la Conference y la Europa League. Tienen cromos de este estilo, cromos de este estilo también, cromos de este estilo. Este está guapardo, por cierto. Tiene también cromos de este estilo de edición limitada, en fin. Son cromos de estos, de Match and Attacks. Luego también tienen álbumes de pegatinas, pero de la propia Champions, como vamos a ver aquí, por ejemplo. Tienen este de tapa dura en concreto, pero bueno, como veis, estos serían los cromitos, las figuritas, ¿no? Como decía este chico, de lo que viene a ser, por ejemplo, la Champions. Estos son los de la Champions, como veis, no los veo mal. Sí que es verdad que obviamente a día de hoy tú ves estos, por ejemplo, y dices, joder, qué putada, ¿no? A lo mejor pasamos de estos que a lo mejor no me gustan tanto, cuando venimos de estos, que estos me gustan mucho más. No lo sé, ya cada uno obviamente decide, ¿no? Cuál es el mejor de los dos, cuál es el que más le gusta, cuál comprará. Obviamente yo creo que, tíos, este cambio lo único que va a producir es que mucha gente, por ejemplo, en 2034 vean el álbum del Mundial y digan, ala, lo han cambiado, qué guapo, tal. Y a lo mejor eso incluso genera más expectación y revienta en números a lo que estábamos acostumbrados a ver de Panini. O a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor cambia y la gente dice, qué mierdón. Y dejan de utilizarlo y de comprarlo, ¿vale? También, tíos, me acabo de acordar de una colección que es esta de aquí. Ah, vale, esta es de Panini, que se llama World Class, que básicamente fue como una colección de 2024 que intentaron hacer ahí un poquito de tal, pero que no les salió muy bien, que era de Brasil, España, de selecciones y tal, pero que tampoco fue nada del otro mundo. De hecho, os voy a mostrar. Mirad, están vendiendo cajas de 50 sobres a 30 euros. O sea, tú imagínate lo que se la peló a la gente de esta colección. Básicamente es esta. No sé si la habéis visto alguna vez, pero aquí está. Que es básicamente pegatinitas de... ¿cómo se llama? De la colección de selecciones, que solo incluían Portugal, que lo veis por aquí, España, Inglaterra, Uruguay, Francia, Argentina, Italia, Alemania y Brasil. Y eran básicamente estos sobres. Yo tengo algunos de estos, O sea, bueno, este justamente no, pero... ¿me entendéis? Tengo alguno de estos, de hecho. Ah, no los tengo aquí a mano, ¿no? No los tengo a mano, pero tenía uno de Bellingham, tíos. Tengo uno de Bellingham de estos. Y la verdad es que no está mal, pero bueno, esto es de Panini y no tuvo mucho éxito. Así que, señores, ¿qué creéis que va a pasar? Yo creo, sinceramente, que puede ser un cambio bueno. Sobre todo, obviamente, para la gente que nos dedicamos a coleccionar esto. También habría que ver el impacto en el precio, porque eso es de lo más importante. Si vemos que el impacto del precio es jodido, pues ya dejaremos de comprar o compraremos, pero nos dolerá más gastar. Así que veremos, tíos, veremos qué ocurre.